hace ya unos años. La polémica fue muy simple. Tenía dos alumnas. Una de ellas era saharaui, pero que vivía en España desde hacía ya bastantes años. La otra era española, pero conversa al Islam. Conversa pues, con su velo, en fin, seriamente comprometida con una religión adquirida a una edad adulta. La alumna saharaui traducía un texto, estaba traduciendo un texto, y cuando tocaba traducir el nombre profético, el nombre del profeta, decía Mahoma. Pues Mahoma dijo, fue, etcétera, etcétera. Para mi sorpresa, ante esto, la otra alumna, la española conversa, protestó airadamente. Y le dijo que, como ella, siendo saharaui musulmana, podía decir Mahoma. Tal cual la saharaui se enfadó y dijo, mira, yo digo lo que me da la gana. Estoy hablando español y en español se dice Mahoma. Y entonces pues, la española conversa dijo que no, que eso es un nombre con unas connotaciones muy negativas. Que eso ha sido cambiado en otras lenguas como el inglés, etcétera, etcétera. Y claro, es que la discusión fue subiendo de tono, que tú a mí no me dices, que quién eres tú para decirme, bla, 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 y se fueron las dos espantadas cada una por su lado. Yo me quedé solo en clase pensativo. ¿Qué acaba de pasar? Y eso me dio pues, un incentivo para investigar sobre el tema. Empecé a investigar sobre el tema y vi que entre el nombre original árabe del profeta, Muhammad, con una H fuerte aspirada, tipo la J andaluza, y una M intermedial doblada, que se llama Muhammad, con dos M's, y la adaptación a la lengua española, Mahoma, pues hay un intervalo histórico de siglos en los que se ha mezclado no solamente la adaptación lingüística de un nombre extranjero, sino una cuestión ideológica. Una cuestión ideológica que llega a nuestros días y que, como sucede en gran medida con las cuestiones ideológicas, utilizan la religión como detonador para reavivar pues, viejas polémicas. Y ahora mismo en Internet pues, hay un movimiento muy interesante y muy intenso de musulmanes que se expresan en lengua española. Se expresan en lengua española y opinan sobre aspectos culturales, históricos, políticos, etcétera, etcétera. Y vi que muchos de estos musulmanes hacían referencia a la cuestión terminológica de la denominación del profeta, del Islam. Bueno, pues continué investigando sobre el tema y lo que hice fue pues, seguir un poquito el criterio cronológico. Me retrotraí atrás en la historia y fui hasta los orígenes mismos de los cambios de idioma de estos personajes históricos. Mi punto de partida fue, si algunos personajes históricos en las religiones, por ejemplo el caso de Jesús, han sido traducidos a otras lenguas sin ningún problema, porque en el caso del profeta del Islam encontramos un problema ideológico. Estuve investigando y bueno, pues vi que efectivamente en el hebreo bíblico el nombre de Jesús pues era Yeshua. Y ese Yeshua pasó después al griego. Cuando la Biblia se traduce al griego, pues pasa a ser Yesous. Y cuando después se traduce la Biblia griega al latín, pues pasa a ser Jesús. Y cuando en castellano se produce la confusión entre la semivocal inicial iota y la J, pues pasa a ser Jesús. Y no pasa nada, y estamos hablando de un nombre que para los cristianos es supraprofético. Según el trinitarismo nos encontramos con la segunda persona de Dios. Su nombre se puede traducir y no ha tenido ningún problema histórico ni ideológico. ¿Qué sucede en cambio en el caso del profeta del Islam? Pues para eso tenemos que retroceder en los tiempos en los que se comienza a traducir este nombre a otras lenguas.
Vamos a situarnos concretamente en Siria, en el siglo VII, cuando los cristianos que vivían, en primer lugar, en la Siria bizantina y posteriormente en la Siria omeya, empiezan a hacer referencias a un profeta de una nueva religión. La cuestión está en que estos primeros monjes sirios no escribían en árabe. Es posible que hablasen el árabe en las calles. La paleografía y epigrafía nos muestra que el árabe ya era de uso común en la Siria bizantina, pero escribían en griego. El griego era la lengua de escritura y de comunicación entre diferentes personajes, especialmente para temas teológicos. Ahí es cuando el nombre de Muhammad sufre su primera gran conversión y traducción a otra lengua. Se traduce al griego como Mohamed. Esta primera conversión pues ya muestra, claro, los inevitables cambios que se producen al adaptarse un nombre a otra lengua. En la lengua griega no existe la H aspirada. Esta H de Muhammad se pierde porque en griego no existe, con lo cual se nos convierte en un Moa. La D final, pues por alguna razón, se convirtió en la griega Za y nos queda el nombre de Mohamed. Hasta aquí tenemos lo que es la cuestión de los grafemas, la cuestión lingüística. Ahora bien, a este nombre se le va añadiendo una carga ideológica profunda, importante. Y es que este primer monje, Juan Damasceno, que no es ni más ni menos que uno de los padres de la Iglesia, uno de los doctores de la Iglesia, los doctores a los que hacía referencia Cervantes, ¿no? Pues uno de esos doctores era Juan Damasceno. Pues es el máximo exponente de los inicios de la llamada literatura antiislámica. ¿Qué dice? Bueno, pues define a Mohamed como, en primer lugar, un falso profeta. Un falso profeta que no está reconocido como tal por la Iglesia, ¿no? Además, se trata de un anticristo. Un anticristo que está inspirado en las profecías del libro de Daniel, del Antiguo Testamento, en el que habla de que un día vendrá un anticristo en forma de bestia y que irá preparando el camino para la llegada del fin del mundo. Identifica a este anticristo, pero bueno, lo sigue haciendo con un cierto refinamiento teológico. Y es que Oriente es tierra de disputas ideológicas sin fin, las llamadas discusiones bizantinas, que no llegan a ningún sitio, pero que están hablando constantemente. Y, lógicamente, a partir del siglo VIII, el Islam es quien se pone en la posición dominante. El cristianismo oriental comienza a adoptar una actitud regresiva y, por tanto, a protegerse ideológicamente de la creciente ola de conversiones a la nueva religión. Es decir, se pone más beligerante. Eso hace que las tesis de San Juan Damasceno pues, lleguen a tener un notable éxito en el Oriente romano y posteriormente en el Occidente. Esto hace que pues sus textos lleguen a Occidente. Y el antiguo Mohamed griego pase a ser traducido a la lengua franca de Occidente, que no era el griego, era el latín. Una vez que se traduce al latín, pues ya encontramos traducciones como Mahometus, Machumetus, Mohammed, que serán pues, los embriones de las futuras denominaciones del nombre profético en las lenguas románicas. Es decir, los actuales Mahoma en español, Mahomet en catalán, Mahomé en portugués, Mahomet en francés, etcétera, etcétera.
Como ya les decía, el problema no es el de la adaptación fonética y en forma de grafemas de un nombre profético a una lengua nueva, sino del estereotipo ideológico que se asocia a este nombre. ¿Qué sucede? Pues que en Occidente no existía, nunca existió el refinamiento teológico a la hora de las disputas religiosas. Aquí en Occidente pues éramos más primitivos y más viscerales. Se nos ve perfectamente en cualquier taberna, como cuando se discute cualquier tema religioso, pues nos sale más bien la fibra caliente que la finura teológica, ¿no? Las discusiones pues se celebran, se concluyen y se inauguran con fuertes palmadas en la mesa, ¿no? Esto es así porque sí. Pues en el Occidente de hace 1000 años la situación debía ser parecida. Debíamos ser bastante rudos. Y la disputa teológica pues va adquiriendo contornos viscerales. Es decir, se realiza de tal modo que toque no tanto el intelecto como la fibra sensible del espectador. Así pues, si nos acercamos a obras importantes de la literatura occidental, del ámbito incluso literario, pues nos encontramos, por ejemplo, en Francia su poema épico por excelencia. Si aquí teníamos el Mio Cid, pues en Francia tenían la Chanson de Roland, un poco el padre de la épica francesa. Pues ya en el siglo XI el profeta aparece definido en este poema como Mahum o Mahume, y está formando una trinidad de dioses diabólicos, junto con Apolo y Termagant, una trinidad de dioses, los cuales está el profeta del Islam, y que por supuesto no traen nada bueno. Si nos vamos a otra de las obras capitales de la literatura occidental, es decir, nos vamos a Italia y a la Divina Comedia de Dante Alighieri, pues nos encontramos con que en su bajada a los 7 círculos del infierno, en uno de ellos pues está incluido Macumetto, junto con su primo Ali bin Talib, que realmente no era su primo, era su yerno, pero Dante le eleva la categoría de primo. Y están pues el padre del Islam y el padre de la Shia, los dos juntos en el círculo del infierno, siendo flagelados por demonios y con sus tripas asomando de su vientre abierto. Es decir, es una imagen potente que trata de llegar a un público que no tiene muy claro quién fue el profeta, no tiene muy claro lo que decía, pero sí tiene muy claro que hay que aborrecerle. Con lo cual, esa imagen de los vientres con las tripas abiertas, pues conecta con el gran público. Y efectivamente, la Divina Comedia pues, fue una de las obras capitales que inspiraron a muchísimos autores renacentistas. Si avanzamos un poquito más, pues ya nos encontramos al muy civilizado Voltaire, uno de los padres pues, del pensamiento moderno francés, que bueno, se limita a calificarlo de un modo ya más elegante como un impostor, un fanático y un hipócrita. Pero bueno, como no podía ser menos, en este arte de descalificar al hereje, sin duda la palma nos la llevamos los españoles. Los españoles siempre hemos sido pues, un pilar recio a la hora de descalificar. Tal vez sea pues, un poco nuestro origen árabe. Hace poco tuve la ocasión de conocer a dos personas muy curiosas. Eran dos gemelos, hijos de un padre saudí, que habían vivido pues, en diversos países árabes, en su infancia, en su juventud, después en Estados Unidos, después en España. La cosa es que los dos, entre ellos, hablaban una mezcla insólita de las 3 lenguas al mismo tiempo. Entre los dos hermanos hablaban en árabe, español e inglés, mezclándolo con toda naturalidad. Me sorprendió el fenómeno y les pregunté, pero bueno, ¿cuál es vuestra lengua nativa?
Dicen, pues mira, realmente nos gusta el árabe para insultar. Cuando nos queremos insultar entre nosotros, entonces utilizamos el árabe. Porque el árabe es una lengua que nos llega más a los sentimientos, al corazón. Pues quizás este apasionamiento árabe quedó muy marcado en la sociedad española y motivó que en España se produjeran los ejemplos más asombrosos de literatura islámica. Me voy a referir a un caso muy concreto, que es el caso representado por un clérigo mozárabe llamado Paulo Álvaro de Córdoba. Paulus Álvarus o simplemente Álvaro de Córdoba. Se trataba pues, de un clérigo del siglo IX, de la minoría mozárabe, que bueno, hay que entenderle porque ya en sus obras nos cuenta que vive una situación apurada. ¿Apurada por qué? Pues porque Córdoba se está convirtiendo masivamente al Islam. La población cordobesa, por las circunstancias que sea por tema de impuestos, sea por atractivo religioso, sea por estar a la moda, el caso es que la juventud cordobesa cada vez es más musulmana. Y Paulo va viendo que las iglesias se van quedando vacías. De hecho, escribe en sus obras que no solamente la juventud se está convirtiendo masivamente al Islam, sino que utilizan el árabe de un modo masivo para comunicarse. Y cada vez hay menos jóvenes que dominen el viejo latín para expresar pensamiento. La mayoría se pasan a la lengua árabe. Bueno, pues lo que va a hacer Álvaro de Córdoba es contribuir a su manera con esta guerra religiosa frente a la nueva fe que está abrumando el viejo occidente cristiano. Escribirá un tratado interesante que es el llamado Indiculus Luminosus. Y en este Indiculus Luminosus, pues, dicho en breves palabras, se va a despachar a gusto contra la religión islámica. Se va a despachar a gusto y no va a dejar nada en el tintero. Y se va a centrar especialmente en su profeta. Sobre el profeta islámico, pues le va a dedicar pues, algunas frases que son verdaderas perlas, verdaderas joyitas. Por ejemplo, habla del profeta del Islam como alguien que no ha habido nunca nadie tan perdido por las inmundicias de la lujuria. Esto es uno de los pilares de la literatura antiislámica. El hecho de que el Islam admita la poligamia es utilizado como argumento por los castos clérigos occidentales y por la sociedad monógama occidental como un elemento de lujuria. Es decir, se asocia la imagen del musulmán como alguien que vive rodeado de mujeres y acostándose cada noche con una. Es decir, rompiendo pues, un poco el pilar de la monogamia como pilar básico de la sociedad occidental. Además, palabras de Paulo Álvaro, no mías, le atribuye al profeta poseer unos malolientes testículos y además una potencia sexual descomunal debido a que compró una hierba que lo excitó a un vicio indomable. Parece ser pues, que se fue allí al herbolario, se comió unas hierbas y ya ríete del Viagra, que viene el profeta. Esto es como Paulo Álvaro de Córdoba, un clérigo, pues trataba un poco de difundir las ideas que le sugería la nueva religión. Bueno, la verdad es que no se puede decir que la obra de Paulo de Córdoba o Álvaro de Córdoba tuviera especial repercusión en el orden cristiano. Fue más bien pues, un derecho del pataleo hecho por un apasionado andaluz que se encontraba cada vez más acorralado por un coloso nuevo que es el Islam. Ahora bien, sí que en
el imaginario y en el pensamiento de los escritores de la España cristiana, pues va a quedar asociada a la imagen del Islam y de Muhammad como un objeto de combate ideológico y escrito. Si avanzamos más en los siglos, pues llegamos, por ejemplo, al Diccionario de Autoridades de 1734. Una de las primeras obras con aspiraciones enciclopédicas de la lengua española. En este diccionario vemos que se define al maometano como lo que pertenece a Mahoma y su detestable secta. Bueno, pues podríamos dar muchos más ejemplos, pero tampoco nos vamos a enrollar más de la cuenta, ¿no? Yo creo que ya hemos dado ejemplos bastante aclaratorios y llega pues un poco el momento de intentar sacar conclusiones de todo esto, ¿no? ¿Qué conclusiones podemos sacar? Pues mirad, lo primero es que aquí existe un desequilibrio en el combate ideológico. ¿Por qué? Porque podrán pensar, bueno, ¿y qué dicen los musulmanes del cristianismo y de los cristianos? Pues a diferencia de esta literatura antiislámica, el Islam y los escritores musulmanes son bastante respetuosos con el cristianismo y con la figura de lo que ellos consideran uno de los profetas, que es Jesús. ¿Por qué? Porque lo consideran como un precedente del Islam y como todo precedente, pues hay que ser respetuoso. De la misma manera que el cristianismo es respetuoso con el judaísmo. Se critica a los judíos por su avaricia, por su actividad usurera, por llevar a cabo la actividad comercial, pero no por su religión, porque su religión no es más que el antecedente de la religión cristiana. Por lo cual aquí hay un desequilibrio que, bueno, que esto nos lleva a hacer algunas reflexiones. ¿Qué está sucediendo hoy día? Pues mirad, hoy día nos encontramos nuevamente con, no sé si una nueva guerra ideológica o una continuación de la vieja guerra ideológica que se remonta a los orígenes del Islam. Lo cierto es que entre cristianos fundamentalistas, entre cristianos desinformados y musulmanes fundamentalistas, pues hay una guerra ideológica que tiene un ring, un campo de combate muy evidente, muy difuso, pero a la vez muy próximo a nosotros, que es Internet. En Internet, a golpe de clic, puedes ver muchos ejemplos de este combate ideológico.